Buenas noches, mi nombre es Yani Marcela Bernal Oviedo y a continuación les voy a hablar un poco del conocimiento en la sociedad actual. Pero para ello es importante respondernos una pregunta fundamental que es: ¿las transformaciones de la globalización, la sociedad aumentada y el cambio acelerado han generado un impacto en la manera como se asume el conocimiento en la sociedad actual? Es importante entender que la sociedad aumentada se refiere un poco a los diferentes tipos de intereses en las que se desarrollan esas relaciones teniendo en cuenta lo social, lo económico y lo cultural. En este sentido, es necesario empezar a hablar desde la sociedad actual o esa sociedad del conocimiento a partir de diferentes entornos en el cual se dan unas transformaciones que involucra unas estrategias para la competitividad, pero que a la vez integra cada uno de esos elementos que hacen parte de la gestión del conocimiento, ya que es importante hablar un poco de cada una de esas redes que son las encargadas de optimizar cada uno de esos procesos de producción para que las personas tengan acceso a la información. Y ese acceso a la información se da desde diferentes usos, es decir, a través del correo electrónico, de los chats, de las videoconferencias o de cada uno de esos estilos de comunicación que son los que permiten aumentar esa brecha de conocimiento a partir de una serie de elementos desde lo social y lo económico, pero también lo que permite que se den cada una de esas cifras que permiten que ese elemento de la comunicación digital cada día gestione la información y que eso se convierta en las diferentes capacidades y análisis para la misma. Bien, en ese sentido es necesario hablar de un cambio de paradigma que conlleve a la producción del conocimiento en la medida en que se da esa formación principalmente desde las mismas universidades, que son las que van a permitir que se dé una transformación en lo social, en lo cultural y en lo económico. Es así como se hace necesario hablar de un acceso a la información, es decir, a través de cada uno de esas plataformas digitales en las que las personas van utilizándolas como una herramienta digital que va a conllevar a que se dé una verdadera productividad. Bien, para esto es necesario hablar de esa ampliación de las TIC desde diferentes ámbitos. Por ello se hace necesario hablar un poco desde esa producción del conocimiento, pero precisamente desde la transformación y desde cada uno de esos aprendizajes de manera formal e informal, en el cual estos ambientes de aprendizaje se convierten en un elemento importante basados precisamente en nuevas infraestructuras desde la parte tecnológica, lo que permite un gran proceso de la globalización de la economía, pero también de la manera como se consume, se gestiona, se piensa, pero a la vez se informa, que es lo que conlleva a ese cambio de paradigma, teniendo en cuenta los elementos que se mencionaron anteriormente. Bien, es importante un video que nos habla acerca de la educación en la sociedad aumentada, precisamente porque es necesario hablar un poco de cómo está esa sociedad hoy y cómo se da ese desarrollo de la innovación a través de cada uno de estos pilares o de este cambio de paradigma que se quiere hacer. Para ello es importante mirar lo que nos plantea Dolor Rey a través del siguiente video. Un poco de sociedad aumentada, de este concepto que os decía, de cómo, el resumen muy rápido sería de cómo estamos recuperando esa sociabilidad que es tan importante para el ser humano, que durante una época habíamos perdido por diversas causas sociológicas, psicológicas, etcétera. Una de las causas básicas es la de los medios tradicionales, ¿no? Aquellos medios, la televisión, la radio, los periódicos unidireccionales que nos decían las versiones de la verdad estandarizadas, nos trasladaban una sola visión de la realidad y nos
nos apartaban de alguna forma de esas plazas de los pueblos, de esas ágoras que habían sido en algún momento los contextos ideales de la información, ¿no? ¿Cómo hemos cambiado en ese aspecto? ¿Cómo hemos cambiado? Estamos de alguna forma recuperando una interacción con la información que fue natural en otras épocas, que los medios de comunicación en cierta forma y otros agentes, la urbanización, las grandes ciudades, otros agentes también, que otros agentes nos aislaron. ¿Cómo estamos recuperando ahora ese carácter social de la información? Al hablar con padres, sobre todo, yo siempre les recordaba, les decía, es que debemos olvidar ya un poco el concepto de TIC, o aquella idea de que los nativos digitales eran muy hábiles en TIC. Era cierta, posiblemente sean muy hábiles en TIC, pero no lo son tanto, y por lo tanto el mismo Prensky, sabéis que renunció al concepto de nativos digitales, no lo son tanto en TAC y sobre todo en TIC. Os explico un poco TAC, tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Para mí el concepto, ya os digo, yo lo decía siempre en charlas, decía, es que los jóvenes si los dejamos evolucionar solos, si no introducimos las tecnologías en la escuela, van a ser muy hábiles en TIC, van a saber muy bien relacionarse, muy bien hacer cosas lúdicas con esas tecnologías, pero no tan hábiles en TAC, en tecnologías, en el aprovechamiento de esas tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Aquí en Cataluña, hace un par de años, Jordi Vivancos y la Generalitat inventan el concepto de TAC para un poco esa idea que muchos ya estábamos trasladando, pues le ponen un nombre y creo que es muy interesante esa distinción entre TIC y TAC, tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Vamos avanzando y creo que la flecha realmente es direccional. La flecha significa la evolución del ámbito tecnológico y digamos de la confluencia de la tecnología y la sociedad. Vamos avanzando de TIC a TAC y creo que estamos entrando en un momento en el que debemos empezar a pensar, debemos empezar a conceptualizar y a trabajar, tanto como ciudadanos como desde los gobiernos, desde las organizaciones, desde la educación como formación de esos futuros ciudadanos en estas TEC, en las tecnologías, en toda la vertiente de las tecnologías que significa cambio, que significa participación, que significa empoderamiento del ser humano, que significa participación en la vida pública. Hemos vuelto a la vida pública, hemos vuelto al ágora y además tenemos ahora unas tecnologías, una serie de tecnologías, de entornos colaborativos que nos hacen mucho más fácil que nunca trasladar la voluntad popular a las instancias de poder, por ejemplo. Bien, entonces vemos cómo a través de este activador cognitivo, en el que Dolores Rey nos habla un poco de la educación del entorno, desde la parte tecnosocial del conocimiento, es decir, que se debe integrar, se debe buscar una participación para generar una verdadera gestión del conocimiento, ¿sí? Entonces, ahora bien, vamos a hablar un poco de todas esas perspectivas que se tienen, donde hemos pasado de una educación pasiva, una educación donde aparecen muchos retos porque empezamos a hablar un poco de ese aprendizaje aumentado a través de una inteligencia colectiva. Entonces, esto nace precisamente porque se da la necesidad de apoyar nuevas formas de investigación desde la academia, pero apoyadas precisamente en las tecnologías de la información y la comunicación, en donde se busca, porque se da precisamente esa avalancha informativa en la que estamos hoy inmersos, ya hoy estamos precisamente inmersos en toda esta cuestión de la web, en donde se debe asumir un rol, porque estamos precisamente en ese desafío, donde empezamos a hablar un poco de ese aprendizaje combinado, de esa integración del conocimiento a partir de ese aprendizaje aumentado, cuando nosotros logramos involucrar un poco ese aprendizaje formal e informal, en donde lo que se busca es ampliar todas estas perspectivas precisamente desde esos ambientes de aprendizaje, más allá de lo que de pronto se puede estar, de ese aprendizaje híbrido que de pronto requiere de un currículo educativo precisamente donde se involucren todos esos entornos online. Bien, cuando se habla un poco de esas perspectivas es necesario tocar un poco la parte de las dimensiones, donde se tocan
un punto fundamental y es precisamente el de las tecnologías y personas y todas esas revoluciones educativas, en donde se habla un poco de esa revolución tecnológica desde la innovación y el cambio, donde se organizan las tecnologías de la información basadas precisamente en nuevas infraestructuras que nos llevan precisamente a asumir un nuevo rol desde la sociedad misma, en donde lo más importante son todos los trabajos que se están haciendo, pero que conllevan a una verdadera sociedad del conocimiento, donde se estipulan, donde se trabaja, donde se busca la investigación, el desarrollo y la innovación, teniendo en cuenta diferentes escenarios y diferentes momentos que permitan crear nuevos conocimientos y mejorar precisamente ese proceso de enseñanza y aprendizaje en el que hoy tenemos una generación del conocimiento, lo cual se busca de pronto que se creen precisamente todos esos conocimientos, pero a través de las producciones de conocimiento y de la tecnología, que es lo que se debe conseguir. Por eso acá citamos un poco lo que plantea Hargreaves. Él nos habla un poco de la sociedad actual y la sociedad del conocimiento. Considero que es importante hablar un poco de todo ese nivel de calidad de la misma. Dependerá de la capacidad del propio ciudadano en discriminar qué es lo más importante. Precisamente por estar hoy inmersos en esta sociedad del conocimiento, es necesario saber qué es lo que realmente nos permite a nosotros, a partir de toda esa información que abunda en la web, es lo que en realidad nos va a contribuir a un aprendizaje significativo, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente se busca? Porque se busca que ese aprendizaje y ese conocimiento se asuma para toda la vida y que ese conocimiento esté altamente especializado para que sea productivo y para que esto implique que estos trabajadores de esta sociedad del conocimiento de la que estamos hablando busquen el trabajo en equipo, pero también que se acceda y se organice la información de una manera adecuada y que se empiece a discriminar lo que realmente no es importante para el proceso al que se quiere llegar. Bien, cuando nosotros hablamos de la sociedad del conocimiento, hablamos un poco de la tercera revolución tecnológica del capitalismo. De hecho, hoy, cuando nosotros hablamos de esta sociedad del conocimiento desde la tercera revolución, nos inclinamos un poco en lo que es la globalización, la cultura y el intercambio de conocimientos, ya que hoy las sociedades mismas están experimentando en nuestro siglo una profunda transformación desde diferentes ámbitos, desde la investigación científica, desde las mismas inversiones que se dan, desde el mismo Producto Interno Bruto, desde la misma teoría del crecimiento económico, desde la misma globalización de la educación, en donde se empieza a asumir una nueva concepción acerca de esta nueva era en la que estamos inmersos. Para puntualizar un poco esta parte es necesario entender que el conocimiento se asume hoy como un proceso económico, ya que hoy se habla mucho de esta revolución del capitalismo, pero se habla del conocimiento desde la parte de la competitividad, desde el desarrollo y la innovación, que es lo que va a permitir que las personas mejoren su calidad de vida desde un enfoque social, económico y cultural. Precisamente porque son todas estas transiciones económicas, industriales, que se fundamentan en un saber, pero que permiten o debería permitir más bien, que se estudien todas esas condiciones y todos esos retos para una profunda transformación, que incluya todos estos ámbitos, pero que a la vez garantice esa identidad cultural, esa era del conocimiento, esa transición de las economías mismas, desde las industrias a una economía fundada en el saber, en la que las personas puedan aprender de manera permanente y en la que se logre precisamente
que el conocimiento se ha convertido desde la parte de la práctica, que es lo que va a